Muy bien, así pasaba otro parque. Nosotros estamos aquí con un tema que debemos participar todos, lo comentaba en el comienzo del programa con Martín, y que tiene que ver con algo que sucederá en pocos días más en el Congreso, y me imagino que toda la mirada de Latinoamérica estará dirigida hacia acá, hacia la Argentina, Mariana, porque tiene que ver con el tratamiento de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Seríamos el primer país de América Latina? Sí, el Senado tiene que tratar la reforma al matrimonio civil. En realidad es una reforma para incluir, ampliar los derechos, para que las parejas del mismo sexo puedan tener los mismos derechos que tienen hoy las parejas que se casan, que son heterosexuales. De eso se trata en realidad. El tratamiento está previsto, como vos bien decías, para el miércoles. Hay muchas presiones de las voces más conservadoras, sobre todo vinculadas a la Iglesia Católica, que organizan una movilización para mañana. Han movilizado a los alumnos y alumnas de las escuelas confesionales, a alumnos universitarios, y seguramente van a juntar mucha gente al Congreso, pero son las voces más reaccionarias. Creo que lo que tenemos que pensar si queremos vivir en una sociedad más democrática es ampliar derechos, y cada vez que hay una reforma que tiene que ver con derechos, hay resistencias de los sectores más conservadores. Fue cuando se discutió la ley de divorcio, la ley de patria potestad. También. Pensemos que en algunos momentos en la sociedad se dieron como naturales algunas cuestiones que no eran naturales. Y en este momento las voces más reaccionarias están saltando y haciéndose escuchar muy fuerte, pero eso no creo que tiene que amilanar a los senadores y senadoras que el miércoles tienen que votar, y sería muy importante que lo hicieran a favor de esta reforma del matrimonio civil. Sí, porque yo creo que las personas que están peleando por esto, o que estamos, porque también me incluyo, aunque no... Es un tema que nos involucra a toda la sociedad. Claro que sí, me parece que nadie tiene que quedarse al margen, y si no saben, bueno, investigar o ver programas que traten el tema. Creo que no están peleando por ir al registro civil y que le tiren arroz, sino por la igualdad, por ser exactamente iguales a vos, a mí y a cualquiera que pase por la calle. Es eso lo que están pidiendo. Así que deberíamos, como decía en el comienzo, abrir un poco las cabezas y nada. Mira, tenemos invitados, y yo recién estaba hablando tenemos a Francisco, a Estela Maris, también tenemos a Albertina Carri y a Marta Dillon. Bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido. Yo recién a Francisco hacíamos bromas en el comienzo, decíamos, bueno, pero no es contagioso, hay que avisarle a la gente, no es ninguna enfermedad, no es contagioso, está todo bien, somos todos exactamente iguales y debemos tener los mismos derechos todos. Vamos a presentarlos. Nuestros invitados, vos decías, Francisco y Estela Maris, integran un grupo de padres, madres, familiares y amigos de gays y lesbianas, y ellos decidieron salir. Cada uno de ellos tiene una hija. En este caso, Francisco tiene una hija que es lesbiana, Estela Maris también tiene una hija que es lesbiana, y decidieron salir ellos a hablar en nombre de sus hijos y de sus hijas para defender esta reforma del matrimonio civil. Y también tenemos, le agradezco mucho a Marta y a Albertina. Marta es una excelente periodista, colega del diario Página 12, editora del suplemento Las 12 y del suplemento Soy. Albertina Carri es una reconocida directora de cine. Son pareja, están unidas civilmente hace 4 años, perdón. Tienen un hijo de 1 año y medio, y es muy importante que ellas estén acá en el piso para que nos cuenten de la vida cotidiana, qué es lo que les puede pasar con la reforma de esta ley, y también aventar tanto prejuicio y tantas estudios pseudocientíficos que andan circulando en relación a qué pasa con las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que conocemos como hegemónica, que es la heterosexual. Bueno, a ver, contanos, todo eso, ¿qué les pasa? Porque ustedes tienen la unión civil, ¿sí? Nosotras hicimos una unión civil que no... ¿Para qué sirve? La unión civil no habilita, en principio es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que no tiene ninguna repercusión, digamos, sobre el Código Civil, o sea, no nos habilita ni a heredarnos mutuamente, ni a tener bienes gananciales, ni a modificar nuestra situación impositiva, por ejemplo. Y habilita, por ejemplo, a compartir la obra social, pero solo si la obra social quiere, o bien es la obra social de empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí está la obra social que dice no. Claro, en nuestro caso, digamos, la verdad es que nosotras venimos teniendo mucha suerte en muchos ámbitos, porque porque hemos tenido desde la asistencia médica en el parto, en el embarazo y el parto
Albertina, en este caso, la atención de nuestro hijo, sus vínculos sociales y los nuestros, digo, no hemos tenido grandes problemas. Lo que pasa es que no es suerte lo que necesitamos, sino derechos asegurados, ¿no? Claro. Sobre todo para él, para el más para chiquito, el bebé, que en ¿no? el caso... Claro. ¿Qué pasa si una de las dos, bueno, nada, se muere, el bebé queda desamparado? Obviamente. Ese es el tema, ¿ves? Sí, en realidad, claro, lo que está desamparado es el vínculo de Marta con su hijo, Claro. digamos, mi vínculo no, con respecto a nuestro hijo. Pero además, digo, nosotras tuvimos suertes y tuvimos mucha suerte, pero además también somos personas con recursos, digamos. Entonces Claro. podemos elegir pediatra, podemos elegir obra social, tenemos como realmente digo, tenemos una cantidad de cosas que podemos, podríamos casarnos, porque podemos ir a un abogado y pedir y casarnos a través de la justicia. Pero me parece que justamente esta ley es para igualarnos a todos y todas. Inclusive gente que no tiene tanto poder que no tiene adquisitivo. exactamente Claro. esos recursos, tanto económicos como afectivos y simbólicos y culturales. Simbólicos, culturales y emocionales, porque digo, también, además de nuestros recursos económicos, si querés, también tenemos una familia que reconoce a Marta como la madre, digo, no hay duda. Tienen la contención, sí, claro, que a veces es muy pero necesario. es un caso excepcional. ¿Y qué pasa con Digo, otras no amigas o funciona amigos así. que ustedes puedan conocer? En algunas de las columnas vos, Marta, escribías en estos días en relación a lo que le pasa a otras parejas de personas del mismo sexo, ¿no? Con respecto a las discriminaciones que pueden llegar a sufrir y qué es lo que cambia o podría cambiar con esta reforma. Bueno, te puedo contar una anécdota que yo la recogí como periodista, digamos, trabajando para el suplemento Soy, de una pareja de chicas muy jóvenes que tuvieron una bebé, y la bebé tiene una enfermedad que todavía, cuando yo hablé con ella, estaba en proceso de diagnóstico y cíclicamente, crónicamente, tenía que internarse en terapia intensiva. Y cada vez que iban a la terapia se enfrentaban con que a la mamá que no la había parido le cerraban la puerta en la cara y no la dejaban acompañar a su hija, cuando la nena necesitaba de las dos, Claro. y aparte una sola no puede. Entonces podían entrar los padres de la madre que la parió, pero no ella. Y digo, esto es una cosa muy violenta, no solamente para cualquiera de las dos mamás, sino para la niña o el niño que está en una situación de extrema vulnerabilidad y que le impiden contar con uno de sus vínculos más importantes. Y tenemos otras amigas que tienen trillizos, que han salido bastante, pobres, están haciendo un gran trabajo de militancia, que dicen algo que a mí me parece muy certero, que dicen que si sus hijos pierden a la madre que los gestó, en realidad están perdiendo a dos madres, Claro, porque la otra no totalmente. tiene ningún vínculo. Eso me parece que resume bastante bien cuál es la situación. Y después hay otras cosas que son también para reflexionar, como el tema impositivo. Digo, yo pago impuestos como si fuera una persona soltera y en realidad tengo una familia. Digo, y esto es, de alguna manera, es como meternos la mano en el bolsillo, aunque Claro. parezca lo menos importante. Sigue siendo injusto Claro. que no se reconozca a mi familia dentro de mi trabajo para las licencias. Digo, si Albertina se enferma y yo tengo que cuidar al bebé o tengo que cuidar a Albertina, no hay el derecho que hay dentro de una pareja casada. ¿Y qué pasa cuando se es padre? ¿Tu hija es Sí. Francisco? Sí. No, cuando se es padre se tiene en la cabeza todos los prejuicios que en este momento nosotros estamos viendo en los medios y en los medios de comunicación. Prejuicios que realmente cuesta mucho de construir una persona para construir un padre, digamos, que acepte plenamente a un hijo homosexual. Por eso es importante, a mí me parece muy importante que hoy estemos acá, en un lugar como Canal 7, que podemos tener la televisión pública desde La Quiaca a Tierra del Fuego, diciendo a los papás que en este momento mejor están sufriendo con todos esos prejuicios que están manifestándose, esos papás nuevos homosexuales y de padres de hijos homosexuales, esclarecerte que todos estos prejuicios nosotros los tuvimos cuando nuestros hijos salieron de ese armario, cuando nos dijeron qué es lo que les pasaba a ellos. Entonces ir, digamos, aprovechando. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? ¿Tuviste yo era una persona muy miedo? No, miedo no tuve. Yo fui una persona muy liberal y muy culposa. Yo realmente había tenido de niños amigos homosexuales, un compañero de trabajo había salido conmigo del closet,
Bueno, pero no estaba dentro, digamos, de lo que podía pasar dentro de mi familia, entonces se me vino la casa abajo. Pero como se le puede estar viniendo la casa abajo a cualquier persona que está en Entre Ríos, en Salta, en Pero Jujuy, finalmente Tucumán. sigue siendo tu hija. No, por eso es lo que te planteo. Nosotros basamos, la idea nuestra se basa en 3 palabras, que es amor, tiempo y conocimiento. Francisco, tu hija está en pareja. Está en pareja hace 10 años, con la pareja de ella tiene una hija tenía en ese momento que se unieron una hija de 4, la criaron, va a cumplir 15 años ahora, y bueno, y es una sos chica abuelo. pero completamente abuelo. Soy un gran abuelo, con mucha felicidad y ver en mi casa, viste, a mi hija, a su esposa, ¿no? Claro. A mi hijo, a mi sobrino, a mi nieta, a ver a todos en mi casa es una gran alegría. ¿Y tu realmente. hija está esperando la ley para casarse? Mi hija está esperando la ley para casarse y mi hija también está esperando la ley para ser mamá. Eso es lo que realmente hemos hablado. Eso. ¿Por qué está esperando la ley? No, bueno, porque realmente nosotros consideramos que también que la ley rompe un paradigma. Rompe un paradigma. El paradigma que sería lindo hablar ahora en la mesa de lo que es enfermedad, de lo que es perversión, no es ninguna enfermedad. Claro que no. Hace ya 20 años que la Organización Mundial de la Salud lo puso fuera de la enfermedad. No solamente eso, en realidad fue considerada enfermedad solamente entre el 50 y el 70, o sea, no es que hace 20 años se quitó del manual de enfermedades y que siempre estuvo ahí, sino que solamente durante 20 años se consideró una enfermedad la homosexualidad y fueron 20 años, digamos, bastante particulares, ¿no? Y además creo que también ustedes lo deben sentir quizás cuando hablan con amigas y amigos en relación a los prejuicios que hay con respecto a unir homosexualidad con perversión. Esto es uno de los aspectos que enarbolan algunos de los discursos que provienen de obispos y de clérigos, ¿no? En relación a que las personas que tienen una orientación sexual diferente son perversos. Digo, pero eso es falta, Estela, es falta de conocimiento. O mira, por lo menos... nosotros en estos últimos días realmente, si no nos curamos de espanto, es cierto, las cosas que se barbaridades es cierto, uno es cierto. escucha y están hablando de mi hija, de mi hijo. Es cierto. Que son, el otro día llegué a escuchar hasta que eran asesinos. No, digo, que darles un niño era hacerlos pedófilos y y que después se va a enseñar en los colegios. No, te juro, yo decía, pero ¿cómo se va a enseñar en los colegios? Mira, realmente espanta el nivel de ignorancia, de cabezas y corazones cerrados. Que no sé, enarbolan unos conceptos tan intangibles que, qué sé yo, Dios, que, bueno, no sé, la patria, son unos que al lado de la realidad, que existe, que se da, que ya está instalada. Claro, lo que me parece que hay que destacar que las familias de parejas de lesbianas o de gays hoy existen, son una realidad en la Argentina, que de lo que se trata es de incluirlos y darles derechos. Creo que en un punto me parece que hay mucha ignorancia, mucho prejuicio y otros intereses, porque yo me pregunto si en realidad lo que está jugando la Iglesia Católica con esta pulseada tan fuerte que está dando no es demostrar que todavía tiene poder en la Argentina para influenciar en el dictado de las leyes, más allá de lo que se esté discutiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que claramente es una discusión de sentido, más allá de... Bueno, cuando insisten con esto de es apenas una minoría, son apenas unas 4 o 5 personas a los que les interesa esto, que en realidad no es importante si nos casamos Marta y yo o no nos casamos. La verdad es que es mucho más profundo el cambio social y cultural. Claro que sí. Es eso, es una discusión de sentido. Y sí, la Iglesia siente que pierde poder de la misma manera que lo hizo con el divorcio. Mirá qué interesante, justamente en el Facebook se empiezan a reflejarse y vale la pena leer el de Mercedes Croce, que va derecho a lo que está diciendo Albertina. Hay que felicitar, dice ella, a todas las personas que están saliendo a defender los derechos con respecto al matrimonio igualitario. Mis felicitaciones a esos padres que están defendiendo los derechos de sus hijas. Aclaro, aunque no debiera hacer falta, que soy mayor de 50, heterosexual y católica practicante. Es lamentable la postura de ciertos sectores de mi iglesia, especialmente la de Monseñor Bergoglio, Dios es amor.
dice ella, un reflejo instantáneo de lo que estamos charlando acá en el estudio. Un poco lo que decía Albertina recién, creo que tiene que ver con... Capaz que cambiar el Código Civil es algo más simple que cambiar la cabeza, ¿no? Cambiar tal vez una palabra o dos, o como lo llamamos, es mucho más complicado cambiar la forma de pensar de cierta gente que eso. Pues disiento en una parte con eso, porque yo creo que la sociedad ha hecho cambios mucho más profundos que siguen resistiendo en la palabra escrita, y por eso hay tal lucha y tal preocupación por el tema semántico, por si la palabra es matrimonio, por el origen etimológico de la palabra matrimonio. Es como si ahí se estuviera disputando el poder verdaderamente, porque creo que en la sociedad, de hecho, nosotras convivimos, son un matrimonio, ustedes son un matrimonio, claro, más allá de los somos títulos una que les familia den. numerosa, no solo un matrimonio. Es De cierto verdad, eso. sí, porque Cuéntenlo, porque es tenemos 2 hijos, digamos, Marta tiene una hija de 22 y además tenemos una que tiene una hija, así que tenemos una nieta que nos dice abuelas a las 2 y que no tiene ninguna duda en que somos sus 2 abuelas. Y lo dice con orgullo. Y lo dice con muchísimo orgullo porque tiene muchas abuelas, ¿no? Entonces, y mucho amor. Claro, no, y eso le parece fascinante. Digo, claramente es como que en realidad es tomar algo que está en el aire, la verdad, que lo que deberían votar los senadores. Tenemos un llamado, una comunicación telefónica con Cristina, ¿no? De la provincia de Córdoba. Cristina, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estabas viendo el programa y querías opinar? Sí. Les quiero comentar que mi historia se comienza a partir del primer cuarto del siglo pasado, cuando nace mi padre. Él queda huérfano y es criado con todo el amor por su tía que tenía su pareja del mismo sexo. Y bueno, y él creció sabiendo la historia y bueno, y él agarró y fue y formó su familia normal, o sea, no incide en nada en la adopción, como viste que se oponen tanto por la salud psíquica de los chicos, que lo otro, y mira, te estoy hablando del siglo pasado. Sí. De 1925, cuando él nace. Y bueno, y formó su pareja, su matrimonio, y nos tuvo a nosotros 3, que somos 3 hermanos, y crecimos, él creció sabiendo su historia, y nosotros también, porque él nos la contó. Desde chico. Es genial. Bueno, esperemos que eso sea contagioso, que venga del siglo pasado. Claro, pero por eso te digo, si desde que está la historia, siempre estuvimos y estábamos todos, ¿viste? Somos todos seres humanos. Y fueron todos felices y comieron perdices. Todos felices, y en la salud psíquica creo que somos todos bien, gozamos de buena salud. Bien, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, un gusto, una alegría, y creo que no sé si aporta para reconfortar a alguien. Eso es mi propósito. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que siempre. Chao, mi amor. Qué bueno, ¿no? Que la gente cuente estas historias que quizás ahora están saliendo más a la luz, pero que están en nuestra sociedad. Y a mí me parece interesante otro aspecto, que en realidad lo que se está discutiendo es la reforma del matrimonio civil, no del matrimonio religioso. En todo caso, si las iglesias que se oponen no quieren casar a las parejas del mismo sexo bajo el rito religioso que corresponda, no lo harán. Pero acá estamos hablando, civil, claro, es una reforma al matrimonio civil. ¿Por qué? Opina? ¿Por qué opina la iglesia? Qué buena pregunta, pero ¿no? con educación lo digo, no se ofendan. Digo, ¿por qué si yo no estoy pidiendo irme a casar a una iglesia, a un templo o lo que sea? Exactamente, por eso lo traía. En 1888 se hizo la reforma. Hasta ese momento en la Argentina solo casaba la iglesia. El matrimonio era solo religioso. Hubo una reforma en el 1888 y la iglesia utilizó casi los mismos argumentos que está utilizando ahora para oponerse, porque perdía ese privilegio. Ahora está apelando estos argumentos, podríamos decir, como han dicho ya muchos especialistas del medioevo, para oponerse a que más personas puedan incluirse con estos derechos. ¿Por qué la Iglesia opina? Porque en realidad la Iglesia pretende influenciar sobre las políticas públicas. En realidad lo que podríamos pensar es, tiene todo el derecho de hacer lobby. El punto es por qué los senadores le hacen caso, en todo caso, o pretenden modificar su voto o utilizar su voto de acuerdo a sus creencias personales. Yo creo que lo que tienen que pensar también los senadores y las senadoras es que quienes los votan son ciudadanos, no feligreses, ¿no? El voto no es dentro de la iglesia.
es en las urnas. Y en todo caso, tener que pensar en función de quienes han votado, que son ciudadanos y ciudadanas argentinas, y en función de eso, no de sus creencias personales, ¿no? Apelar al voto. Además, hay cosas que no se pueden someter a los designios de mayoría. Digo, cuando se trata de derechos, no, poco importa que sean derechos para una minoría, porque si no, entonces diríamos, no hagamos más bajadas de cordón, porque en realidad los que andan en silla de ruedas son una minoría. Digo, más allá de que sea simpático o no, en realidad si hay una porción de la población que está desprotegida, el deber de legisladores y legisladoras es proteger esas situaciones. Francisco, ¿vas a ir el miércoles? Sí. ¿Vas a estar ahí presente? Vamos a estar ahí presentes, realmente un gran trabajo de la Federación, ¿no? Llevando adelante todo este proyecto. Realmente trabajaron muy bien. Porque también los padres somos discriminados. No solamente nuestros hijos, y nuestros hijos son discriminados, nosotros también somos discriminados. Cuando nosotros, digamos, teniendo el papel fundamental, que acá el problema más complejo que tiene todo este caso es que el homosexual te tiene que aceptar tal como es. Y es un camino muy complejo en muchos niños y en muchos adolescentes. Y en muchos hijos que, digamos, que tienen que hacerlo. Entonces nosotros también nos ponemos en el lugar de los chicos, que viendo todo, digamos, esta parafernalia de conceptos prejuiciosos, el prejuicio es un concepto, digamos, que no tiene asidero, pero que se repite. Ese es el concepto de un prejuicio. Bueno, el prejuicio era, digamos, un negro que no se podía casar con una persona blanca en 1909 en Estados Unidos. Sí, bueno, un judío no se podía casar. Como amenazados. Claro. Escuchar todo esto, si algún chico está por decirle a los padres, escucha todo esto, y se siente le da un poco de miedo. Y lo más importante es que nosotros tenemos otros hijos, porque nosotros no decidimos, a ver, a este lo hago gay, al otro no. Es una naturaleza y casi como nosotros somos, es una naturaleza, una orientación sexual. Y entonces nosotros queremos que tengan los mismos derechos porque son nuestros hijos. Totalmente. Tanto el que se puede casar con todas las cosas de la ley y los otros que tengan. Pero todos van a ser felices. Hermanos. Ojalá, mentes iluminadas el miércoles en el Senado y que podamos festejar, ¿no? Todos. Ojalá que sí, por favor. Y si no, seguiremos luchando. Y yo creo que es celebrar también por una sociedad más democrática, ¿no? Más igualitaria, y que ese es el punto. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por habernos invitado. Un placer. Estamos a disposición. Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Muchísimas gracias por haber participado de este tema, pero tenemos más programas después.